Asimismo, como les decía, me dieron de comer y a las horas mi mamá vino a buscarme y me llevó. Y bueno, mi papá sí, lo tuvieron ahí un par de días, pero no era así, no era así. Yo siempre ya de más grandecita, después de 6, 7 años, empecé a ver de que mi papá venía, traía bolsas de basura, cajas de comida, si había desperdicio de lo de la verdulería, lo traía a casa. Y asimismo él mismo hacía, ¿no?, lo que era la verdura fea, era para los chanchos, las gallinas, y por ahí había un tomate picadito un poco y nosotros le cortábamos, lo feo le sacábamos y lo otro servía para hacer ensalada, para hacer tuco. Lo mismo que la papa, si la papa tenía un poquito picado le cortábamos y la guardábamos para cocinar. A veces de las panaderías le daban factura, pan, y bueno, cuando era así, olvídate, era mucho para nosotros. Así que, y eso lo recuerdo y lo tengo allá arriba. Y me acuerdo cuando mi papá nos llevaba así a dar unas vueltas donde empezábamos a hacer ya grandecitas y empezaba a bajarme del carro y decía, ya hay una botella, y yo quería bajarme y quería correr y quería agarrar la botella del cesto de basura y agarraba la botella, el cartón, o había bolsitas de pan colgadas en las rejas de las casas, y agarraba la bolsita y traía contenta porque capaz que era pan del otro de ayer, ponele, donde esa señora, esa vecina, ponele, esa vecina de esas calles, no lo comían, porque hay gente que no come pan de, no sé, amanecido, tiene que comer sí pan del día. Bueno, ese pan se veía si estaba feo, se le daba a los animales, si estaba lindo, se guardaba porque comíamos en el mate cocido, en la comida. Y bueno, así que si ustedes tiran el pan en la basura, les recomiendo que lo pongan en una bolsita y lo cuelguen en la rejita de su casa, y que alguien que no le importa comer el pan de ayer o de anteayer, lo va a agarrar y lo va a comer, porque yo hacía eso, porque no tenía la posibilidad de poder ir a comprar todos los días. Así que les recomiendo eso, de que no estén tirando la comida, porque no saben si algún día les va a faltar. Pero también están ayudando a otra persona de que por ahí está pasando y de la bolsita de pan ahí, y va y la agarra y bueno, la come, ¿entienden? Más ahora, hoy en día, cómo está la situación. Bueno, asimismo mi papá, yo me acuerdo que todos los domingos él nos subía al carro y nos llevaba, si no era a la plaza, era al dique, allá para el lado Moreno. Nos llevaba y era un papá donde, así como te decía no, nos llevaba a la plaza y era un papá muy presente. Es un papá muy presente, porque no era en ese entonces, digo, porque cuando nos llevaba en el carro, y era re loco, re lindo, porque así mismo nos llevaba a la plaza, y me acuerdo de que bajábamos todas y a mi papá le decían la familia Ingalls, porque él tenía las 3 nenas, estaba con mi mamá y él, y nosotros estábamos en una caja de plástico, sentaditas, y nos llevaba para todo lado. Así nos llevaba a la plaza. Así mismo, cuando llegábamos a la plaza, mi papá, como iba con el carro, él nos bajaba y después desarmaba el carro, al caballo le sacaba las monturas, la anteojera. Entonces agarraba y dejaba atado el caballo en un lado para que coma, y le llevaba también agua.
Y nada, esas cosas no se olvidan y yo estoy muy agradecida, papi, con vos por todo, porque como vos decís, a veces no, uno no lo demuestra, pero estoy muy agradecida porque yo tuve una niñez muy linda, muy linda. A veces había, a veces no había, pero la pasamos muy bien. Me acuerdo que para el Día de la Madre con mis hermanas hacíamos obra de teatro. Por ahí venía una que otra prima, venía con unas tías y nos juntábamos y hacíamos una obra de teatro para cantarles a las mamás. Entonces nos dábamos como el papel y hacíamos y actuábamos y bailábamos para pasar el momento. Y cuando estaba mi abuela viva, yo me acuerdo que venían muchos tíos a la casa, ahí al terreno, y se compartía. Después, bueno, ahí se va como la cosa larga, ¿no? Porque mi abuela fallece y después todos esos tíos que yo veía llegar, saludar, empezaron a dejar de venir y después no los vi, no los veía y nada. Hay muchos primos que dejé de ver y bueno, ellos dejaron de frecuentar y por ahí nos cruzamos, nos saludamos. Hay tías que también, que por ahí no las veo. Pero bueno, no pasa nada. A veces la familia es las que nos toca, no la que elegimos, así que bueno, nada. Mi mamá, creo que cuando mi hermano era chiquito, era el varón, el único varón, era chiquito, empezó a trabajar en una fábrica creo, y después trabajó en donde era antes, se puede decir seguramente Consumor, porque ahora no está más Consumor, ahí por la calle cerca de Juncal. Mi mamá trabajaba de limpieza ahí. Bueno, acá voy y cuento la verdad. Mi mamá empezó a trabajar ahí, donde a veces mi papá la acompañaba o a veces no la acompañaba. Mi papá era súper celoso, es súper celoso. Bueno, lo cual que era muy celoso y es muy celoso mi papá. La acompañaba a él, entonces la llevaba al trabajo, la acompañaba a la parada. Mi mamá empezó a trabajar ahí, entonces me acuerdo que cada vez que cobraba mi mamá iba al mercado y traía un montón de cosas en el carrito y era un montón. Y creo que un mes cuando cobraba le compraba la zapatilla a una, al otro mes le compraba la otra y así. Bueno, después fuimos como que tengo una hermana mayor, ¿no? Donde a mí esa no le gustaba que mi papá esté en el carro, que mi mamá trabaje de limpieza. Asimismo, cuando era el día de cobro, ese es mi hijo, el querido. Asimismo, cuando mi mamá cobraba, que la más grande la iba a buscar a Merlo y le llevaba una muda de ropa porque le da vergüenza que mi mamá trabaje en el sector de limpieza. Nosotros fuimos y somos re humildes. Mi mamá es una gran mamá, le dio todo hasta lo que no tuvo, desde la más grande a la más chica. Mi papá lo mismo. Mi papá, me acuerdo que a la más grande no le levantó, que yo sepa, nunca la mano. Ella era su princesa. La más grande, estoy diciendo obviamente de la que no falleció, ¿no? Porque la que falleció tenía 21 días de nacido. Pero la que le siguió era su todo, donde le faltaba esto, iba y compraba. Y bueno. Pero a ella, cuando creció, no le gustó que mi papá sea un carrero y que ande en el carro, y ella ya empezó a ser adolescente y no quería saber nada del tema del carro. Así que empezamos a crecer. Mi mamá, mi papá siempre estuvo para nosotros.
Me acuerdo que la que le seguía de la mayor también descargaba el carro, descargábamos el carro, bueno, después se hizo más grande la que le seguía, después quedé yo, descargaba el carro. Como yo les dije, habían 5 o 6 cajones, sacaba los cajones y era lo que servía en un tacho y lo que no servía en otro cajón para guardar para el chancho, para darle más tarde seguramente. La basura iba a la montaña esa o el pozo que había para quemar. Nunca se tiraba la basura a la calle, eso lo puedo asegurar, nunca se tiró nada. Y si se quemaba la basura en lo que era el terreno, encima era todo campo y montaña, se quemaba a la noche, porque mi papá siempre decía la basura se quema a la noche, para no molestar a ningún vecino. Igual no había casi ni vecinos, me acuerdo. Así que si se comía un asado era para una Navidad o un Año Nuevo. Quiero recalcar que mi papá siempre estuvo para nosotras. Y sí, se habrá equivocado en el sentido de que él no tenía hoy en día, ¿no? Como estaba la situación, ¿no? Como que él no tenía que haber hecho como que hacerlas, descargar el carro o algo. Él nos enseñaba. Él nos enseñaba a limpiar, él nos enseñaba a que la basura va con la basura, no dejar las cosas desparramadas. Mi mamá siempre nos dijo de que si nos estamos bañando, ya nuestra ropa interior mismo, ya ahí empezar a refregarla y la lavás y después, bueno, se lo damos a ella y después ella lo repasaba y lo extendía. Tengo unos grandes maestros para toda la vida, de que me enseñó mi papá. Está bien, por ahí no fue la manera, pero es lo que él pudo hacer, entonces él le enseñó como pudo, nadie le dio un librito para decir, bueno, no, mirá, o no fue bendecido como para decir, bueno, tiene y nada, va a trabajar él y bueno, los hijos estudian y no, porque yo me acuerdo que nos levantábamos temprano y nos íbamos a la escuela. A veces nos acompañaba, a veces no nos podía acompañar, a veces nos llevaba, a veces no nos podía llevar. Íbamos a la escuela 65, acá por Burela. Íbamos a la escuela 65, donde ahí íbamos al comedor y bueno, y veníamos a la casa y bueno, tenías la tarea, tenías que hacer la tarea. Después, bueno, había que limpiar, había que darle de comer a los animales, había que descargar el carro. Después por ahí teníamos caballo y bueno, los caballos vos tenías que ir a la caballeriza, sacarle la caca, tenía que sacarle la bosta. La bosta iba a una montaña donde él juntaba, porque a veces venían vecinas para el tema de las plantas, para comprarle bolsas de abono, ¿no? Para las plantas. Así que básicamente era eso. Había una vecinita, me acuerdo que ahí frente de mi casa, ahí justo en la esquina, venía de visita, el papá de ella venía de visita ahí al hermano y a veces ella venía a casa y jugábamos, lo mismo que también con otra vecina de ahí del papá que era policía, con ella y con la hermanita también jugábamos. Una infancia muy linda tuve, muy linda. Al frente de mi casa había todo montaña, era todo campo, íbamos, corríamos, nos raspábamos, venía, muy lindo. Así que este video creo que va a quedar para toda la vida, para decirles que mi papá Héctor y mi mamá Rosa fueron y son los mejores papás que me pudo dar Dios.
con lo bueno, con lo malo, con lo más o con lo que uno a veces reprochó de chico. Yo siempre le dije, papi, pero vos siempre me diste 10 centavos. Y yo ahora de grande sé que seguramente cuando él tenía, me daba esos 10 centavos. No era porque le sobraba. Y ver que muchas veces yo le decía, ¿por qué me das 10 centavos nomás? Hoy siendo grande yo entiendo de que esos 10 centavos era lo único que me podía dar. Porque yo en el recreo veía a mis compañeros de que comían, tomaban y todo. Y yo a veces no llevaba ni siquiera agua. Y el pasar esas cosas a veces te hace que no quieras hacerle pasar a tus hijos, ¿no? Me acuerdo que ahí había unos vecinitos en mi casa, cerca de mi casa, ¿no? Había unos vecinitos que venían y jugaban con nosotros. Me acuerdo que se habían mudado y hoy por hoy los veo, porque los veo. Hoy en día hay uno en especial que lo veo que formó su familia, y yo frecuento por ahí, últimamente estoy frecuentando a lo que es la señora que me hizo el color de mi pelo y la queratina. Bueno, y le digo, lo felicito porque me gusta ver que la gente le va bien, ¿no? Me encanta ver a esos chicos que jugaban con nosotros o comían, como yo digo, ¿no? De la misma bolsa de pan. Ver que están bien es algo re lindo. O ver a mis hermanas, es un decir, ¿no? Ver a mis hermanas grandes que con sus hijos. Bueno, a la más grande no la veo porque ella decidió, cuando fue ya adolescente, ya grande, irse porque se enamoró, no sé qué pasó, se fue. Nunca le dolió que un día de la madre, nunca le dolió venir y ver a mi mamá. Y yo estoy hablando cuando mi hermana, que tiene 25, 24 años, tiene mi hermana más chica, cuando ella tenía menos de 2 o 3 años, ella decidió irse de la casa y nunca más apareció. Nunca un día del padre, un día de la madre, nada. Y miren que yo les puedo afirmar de que mi papá nunca le levantó la mano y mi mamá trabajaba día y noche para que a ella no le falte nada para el tema de la escuela. Era la primera que si le faltaba algo corrían para comprarle algo. Pero bueno, ella se decidió irse de la casa y no volver más. Así que, bueno, la más grande no, hace años de que no se le ve y bueno, ojalá que sea feliz. Se perdió unos abuelos, porque yo me enteré que tiene hijo. Se perdió unos abuelos maravillosos, que por ahí no están económicamente, pero están con el corazón más grande que la tierra misma. Así que a vos, si vos me estás mirando, mamá y papá son los mejores abuelos que le pudo haber tocado a cualquier chico de este mundo. Son esos abuelos que para los nietos están ahí presentes, no con plata, sino con amor. Después está mi hermana Pame, que, no sé si te vas a enojar que te nombre, pero ella tiene 2 hermosos varones que los amo. Al más grande le di mi teta, cuando ella se iba a trabajar. Es el amor de mi vida. Por ahí no te lo digo, mi Tommy, pero eso es el amor de mi vida. Pame siempre estuvo para mí. Gracias, Pame. Gracias, hermana. Yo sé que por ahí no nos vemos todos los días, pero
sé que sos todo para mí. Todo para mí. Todo. Después, bueno, tengo un hermano, el que me acuerdo cuando éramos chiquitos, mi papá decía no corran, decía mi papá, porque él tenía gallinas con pollitos chiquititos y por ahí lo podías pisar, ¿no? No, va que un día yo estaba cargando agua y mi hermano empezó a correr y pisó un pollito. Así como pisó un pollito, vino y me dijo, Miki, me dijo, pisé un pollito, me dijo. Yo le dije, papá nos va a pegar. Me dijo, no le digas nada. Así que agarramos el pollito y lo fuimos a enterrar. Es mi debilidad. Fue mi debilidad. Te amo. Te amo un montón, hermano. Te amo un montón. Solamente Dios sabe por qué hoy por hoy, no me hablas o no me saludas. Amo a tus hijos. Amo a tus 3 hijos por iguales. Los amo con toda mi vida. Pero bueno, yo sé que no hice nada. Sé que siempre traté de ayudarte. Asimismo, sé que lo traté de ayudar siempre y no quiero decir, yo simplemente sé que lo amo un montón y que deseo lo mejor del mundo para vos, porque te amo un montón, mucho te amo. Después, bueno, tengo una hermana más chica, la cual me dio un sobrinito precioso. Parece Chucky, en morocho, pero es el amor de mi vida, mi sobrino pequeñito. Lo que no dije, que la más grande había tenido un hijo, que sí, conté. Bueno, no lo conozco y me encantaría conocerlo alguna vez. Me encantaría, porque yo amo a mis sobrinos y desde el día que yo me enteré que él nació, que fue el primero, sin palabras, lo amo. ¿Vieron cuando dicen, ay, hay un amor? A veces sentís amor por alguien que no conoces. Yo siento eso. Siento un gran amor por alguien que yo no conozco, que me encantaría conocer. Que acá tiene una tía que desde el primer día que se enteró que estaba latiendo su corazoncito, lo amó y lo ama un montonazo. Hoy ya tiene 18 años. Después le sigue el nene de mi hermana Pame, que también tiene 18. Y mi hija cumplió el 17 de octubre 18. Se llevan meses. Y a veces por las decisiones de los grandes, no. Qué loco. Bueno. Lo único que sé es que mi familia no es perfecta. Mi papá es un loco, sos papi, loco, un loco, pero un loco bueno, A veces hay gente mala, que por eso él reniega o discute, pero bueno, es un gran papá. ¿Se habrá equivocado? Sí, porque nadie nace con un librito bajo el brazo sabiendo ser papá. Pero yo te agradezco un montón, con toda el alma, papá. Lo mismo que a mi mamá, que hoy en día se aguantan entre ellos dos, porque yo digo se aguantan porque ya de la costumbre ya uno se aguanta. Pregúntenme si yo no soy rica teniendo a mis papás, que son unos abuelos maravillosos.
Yo soy ni que rica, soy multimillonaria en tener a mis papás con vida. Soy muy, muy afortunada por eso. Porque a veces no se habla de las cosas materiales, se habla del amor que uno da. Y yo a mi mamá y a mi papá no le voy a dejar nunca de saludar por alguna mala actitud mía, porque son nuestros papás. Yo no estoy acá para decir, si vos tenés tu papá, saluda. No lo voy a hacer, porque yo sí respeto a mi papá y a mi mamá, y si mi papá y mi mamá me retan, me gritan, me callo la boca, o por ahí sí, le hablo, o como le discuto, pero cierro mi boca. Y al otro día voy y digo, buen día. Y por más que esté enojado él, porque se enojó cuando yo le dije, pa, pero no es así. Porque por ahí él me quiere decir, no, porque es negro. Pero no, pa, es blanco. ¿Por qué no entendés que es blanco? Y es como que, no es que yo peleo, sino como que le digo, pa, es así. Le trato de hacer ver que es así. Y chocamos siempre, pero nos unimos siempre y son unos amores, son unos amores inmensos, inmenso. Como digo, hay cosas buenas, hay cosas malas. Yo ahora voy a contar así por arriba, porque si yo tengo que contar todo, pero son todo lo que está bien, Bueno, si les gustó, ya sabrán. No sé, hoy por hoy yo tengo 4 hijos, la más grande 18, el que le sigue tiene 15, la otra 11, el otro 5. Tengo los mejores hijos del mundo. Yo cuando fui adolescente, a los 16, me quedé embarazada. Mi papá no quería saber nada. Yo le dije a mi novio que estaba embarazada y él me dijo, bueno, ahora estamos, ahora no estamos más. Mi papá no quería saber nada de que yo tenga la criatura. Y ahí está con 18 años. La ama a él. Ahora son sus ojos. Ella sabe que tiene su papá. Y que el hombre que yo me junté, que estoy hoy, es su papá de corazón. La verdad que no pasé para nada lindo mi primer embarazo. Fui muy chica, pero asumí la responsabilidad y nunca bajé los brazos y nunca fui a pedir nada. Esta es una partecita de mi historia y tengo mucho para hablar y después para reírme, porque la verdad que ahora es como que esas partes tristes, después bueno, hay partes tristes, contentas, o te puedo hacer un videito donde estoy cantando, bailando, pero bueno, me quiero sumar a lo que ando viendo. Y no, por ahí no, hoy no estoy por hacer chistes, sino como que para contar mi historia de vida.
que por más que te falte lo que es el dinero, a veces lo económico no es todo en la vida. A veces el tener a tu familia reunida en la mesa, por más que estés comiendo un mate cocido con pan, eso es más valioso que tengas todo lo material y que tengas plata y que tengas autos y que tengas lo que tengas o te vayas de viaje. Pero si vos estás vacío por dentro y no tenés ese amor de familia, no vas a ser nunca feliz. Eso yo entendí y lo estoy entendiendo. De que por más que yo tenga un auto, casa, comida, si no somos felices no tenemos nada, absolutamente nada. Tenés materiales pero no tenés amor. Y no es vida así. Así que eso sí me gustaría decirles de que si no sos feliz, abrite. Busca tu felicidad. Es como decirte, loca, si vos no te sentís bien en esa relación, si no te valoran, no te llevan de la mano aunque sea a comprar a la esquina y no te dicen, amor, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? No es tu lugar, no es tu lugar. Creo que tu lugar no es el que, toma, te compré esto o compré esto, lo otro. Por ahí, porque yo soy muy emocional, muy de no ser yo materialista, pero a veces no podés comprar el amor con plata o con cosas materiales. En este mundo nos vamos a ir y no te vas a llevar nada, ni siquiera la muda de ropa que te pongan en el cajón o te quemen, no importa, no te vas a llevar nada. Así que viví la vida. Y después, bueno, tengo un montón de cosas más para contar. Pero ahora te dejo esto. Así que esta loca enamorada te deja acá.